santería, mucha cosa impresionante allá. Y como estaba un avivamiento tan grande, pues obviamente el enemigo no se iba a quedar quieto. Entonces sucedieron muchas cosas. Y entre todas las cosas que sucedieron, sucede precisamente esa. Ellas realmente ellas no están en la iglesia, ellas están en un colegio jugando un juego llamado Sarita. No sé realmente cómo es el juego. Cómo funcione, pero ellas pues contaba una de las que, digamos, de las familiares que estaban jugando el juego llamado Sarita. Ellas mismas después reconocen que era ese el juego que estaban jugando. Y entonces cuando esto sucede, ellas quedan endemoniadas en el colegio. Ellas están endemoniadas en el colegio, las llevan a una iglesia que le llaman El Fuerte en Buenaventura, y allá intentan pues liberarla y toda la cosa. Y entonces se escucha solamente una gritería. Y entonces ellas ven, los familiares ven que no pasa nada. Entonces hay una señora que vive enseguida de un diácono. Y el diácono le dice, mire, si quiere vaya a la iglesia pentecostal en la partecita de arriba, saliendo de Buenaventura por el cementerio, ahí hay una iglesia y allí algo pueden hacer por esta situación. Entonces una de las señoras que vive en el barrio precisamente, llegan hasta donde yo estoy, que es en mi casa, y me dice, pastor, mire, yo creo que ustedes pueden hacer algo por mi hija, pero hay un problema. El problema es que no tengo pasaje ni plata para traerla en un taxi, ¿cómo la traigo en una buseta? Y si ella está endemoniada. Imagínate. Entonces pues uno sabe que uno no anda detrás de los demonios, ¿cierto? Ni nada de esas cosas, porque estas señales seguirán. Entonces yo la miré a la señora y me dio pesar, le dije, señora, venga, yo voy por su hija. Venga, yo voy por su hija. Saco de valor. Sí, no, yo realmente no tenía susto, sino que era como el favor que le quería hacer. Venga, yo voy por su hija, la subo, pero no la llevo a la iglesia, le dije. Yo a la iglesia no la voy a llevar. Yo voy a llevársela a su casa y si usted quiere que sea libre, yo la voy a llevar. Usted la tiene que llevar a la iglesia. Entonces yo fui a hacerle el favor. Entonces yo bajo y cuando yo llego está en la gritería más terrible y hay unos que están entrevistando que son de Televallarta y precisamente me abordan a mí. ¿Qué opina usted, señor? Así como nosotros. Sí. Eso fue muy gracioso. Eso fue gracioso. La gente asustada y llega a preguntar. Sí. Y entonces, y ellos están fuera de la iglesia, porque eso se volvió noticia en Buenaventura. Entonces, ¿qué opina usted de esta situación? ¿Usted ¿Qué opina, Juan? Que si van a poder ser libres aquí. Y entonces yo automáticamente reacciono como reaccionaría cualquier pentecostal. Y es, no. Aquí la única manera de ser libre, aquí no es con agua bendita, no es con crucifijos. Ay. Esto aquí es en el nombre de Jesús. Yo lo dije muy naturalmente y ellos me siguieron preguntando cosas. Yo di mi nombre y seguí comentando otras cosas y cortó la situación allí. Hasta que la mamá logra sacar a la muchacha, la montamos en el carro y yo me la llevo. Entonces la llevé, la dejé en la casa y yo tranquilo. Y entonces resulta que ya en horas, eso fue un martes, y en horas de la noche eran 5 muchachas y llegaron 4. Oh my. Entonces llevaron 4 de las muchachas porque ella se encargó de decirle a las otras. Entonces 4 madres creyeron y llevaron las 4 muchachas. Entonces nosotros estábamos en pleno culto, y ya habíamos un promedio de 180 bautizados habíamos en ese momento. Entonces ya la iglesia ya era grande. Ya era una tropa grande. Y entonces estaban reforzados. Y cada culto era una fiesta. Y ese día estábamos cantando precisamente el coro que dice la sola presencia de Cristo Jesús. Amén. Al diablo lo quema. Y la gloria de Dios se mueve de una manera impresionante. Y allí se alborotan, pues, era un solo demonio, pero que era tan sorprendente que cuando hacía así, movía a las otras muchachas, las levantaba. Y entonces era como, pero yo no entendía cómo era eso, porque yo reprendía a una por una y ninguna me respondía. Y yo reprendía. Y en mi novatada, ¿no? Uno en la novatada de uno. Entonces uno está allí que no sabe cómo qué hacer, sino simplemente reprendiendo. Hasta que encuentro que una de ellas empieza a llorar. Y era la que como que gritaba. Y entonces yo dije, qué extraño es esto. Entonces me di cuenta que era en ella la que estaba. Y las otras simplemente hacían silencio y se movían y brincaban. Y era una cosa horrible. Entonces a mí me da la impresión que era como un pulpo. Yo me imaginaba algo así, ¿no? No que fuera así, sino que yo me imaginaba que fuera como así, porque ella apenas les hacía así, las levantaba. Eso era una fuerza impresionante. Pero mi pastor, disculpe que le corte ahí. Al usted decir levantaba, ¿era que hacía que levitaran o hacía que ellas saltaran? No, que saltaran, o sea, que se movieran. Es decir, ella, la que tenía el espíritu, el demonio central, digamos, era la que mandaba a las otras. Y entonces apenas les hacía así, las otras se levantaban a brincar y hacer pues su show y toda la cuestión pues que ellos hacen ahí, toda su situación.
Entonces en ese momento yo pude ver que era ella. Yo pude ver que era ella. Y entonces en ese momento a mí me causa impresión porque está llorando. Sí. Porque era un ambiente especial que se me... Entonces yo le pongo la mano en el hombro y le digo ¿por qué lloras? Le hago una pregunta, ¿por qué lloras? Y entonces me voltea a mirar y se levanta, porque estaba en el piso, se levanta y me dice, yo lloro porque esta presencia que se está moviendo aquí es la presencia que yo sentía cuando estaba en el cielo. Uf. Y hace miles y miles de años, hace muchísimo tiempo yo no sentía esta presencia. Oh, Dios. Entonces fue algo que a mí me tocó el corazón. Wow. Porque yo dije, y entonces yo me pregunté entre mí, le dije, entonces, ¿cómo así que sentía esta presencia? Entonces, ¿quién es? O sea, cuando dice que sentía esa presencia y que eso que se estaba moviendo allí hacía muchísimos años no lo sentía. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Entonces me dijo, yo me llamo Ferlusi. Me dijo, me llamo Ferlusi. Entonces cuando me dijo, me llamo Ferlusi, bueno, obviamente yo hago callar la iglesia y los hermanos empiezan a escuchar toda la conversación. Entonces ellos presenciaron toda esta situación. Entre ellos creo que estaba Samuelito, que Fueron testigos. Samuel fue testigo, el papá de Samuel, la hermana Lesbi, la mamá de Samuel. Bueno, muchos hermanos que hoy creo que algunos están por aquí Están en por Cali. aquí en Cali, sí. Y muchos vivieron esto y lograron escuchar esta señor. conversación. Entonces termino yo diciéndole, ¿te llamas Ferlus? Y le dije, ¿quién eres tú? Entonces me dijo, yo soy un ángel caído. Yo hago parte de los ángeles de la corte celestial de Dios. Yo hacía parte. Y entonces comienza a explicarme quién era él. Y ya como empieza a explicarme, para mí eso es una cosa que yo nunca había visto, yo nunca había escuchado. Algunos dirán, pero usted ¿para qué se puso a hablar con él? ¿Para qué se...? Entonces yo lo que puedo decir es que yo era un neófito, pienso yo. Y que Dios también permite cosas para que su nombre sea glorificado. Amén, amén, Claro amén. que ¿Cierto? sí, así es. Porque hay gente que critica esto o no creen en esto o no creen que Dios pueda tener tanto poder de hacer que esos demonios salgan. Bueno, no sé, tanta cosa que se puede imaginar la gente. Pero en ese momento está pasando eso. Y entonces cuando me dice que hace parte de la corte celestial de Dios, que él se movía en medio de las piedras de fuego, para mí es algo tan sorprendente. Claro. Y entonces me dice, me queda mirando y me dice, yo le quiero pedir un favor. Y es una conversación, es una muchacha de unos 16 años, pero que tiene una voz gruesísima, es un demonio con una voz gruesísima. Y me dice, le quiero pedir un favor. Y yo le dije, claro, qué favor quieres? Y me dice, déjeme adorar a mi Dios durante 5 minutos. Eso fue lo que me dijo, déjeme adorar a mi Dios durante 5 minutos. Y entonces a mí me sorprende porque hay gente que cree en la Trinidad. Hay personas que creen en la dualidad. Hay gente que dice que Padre, que Hijo, que Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Sí, señor. Es decir, ¿por qué los demonios saben? ¿Por qué los demonios fueron ángeles? Entonces ellos saben quién es Dios. Amén, amén, amén. Ellos saben quién es Jesús. Y por eso cuando yo le dije, ¿quieres adorar a Dios? Dijo, sí, quiero adorar a mi Jesús. Déjame adorar a mi Dios, déjame adorarlo. Y entonces yo le dije, te doy 5 minutos. Entonces el púlpito de nosotros era un púlpito en madera muy humilde y a la vez delgado. Entonces se postró en el altar, abrazó el púlpito y comenzó a gritar, mi Jesús, mi Rey, mi Dios, mi Señor, por favor perdóname. Y comenzó a decir, perdóname Dios, por favor sáqueme de aquí, ayúdeme. Y comenzó a adorar a Jesús, yo te adoro, yo te exalto, eres mi Dios, eres mi Rey. Hermano, comenzó a adorar a Jesús de tal manera que todos los que estábamos en ese culto comenzamos a llorar. Yo lloraba como un niño. Experiencia. Fue una experiencia que yo no sabía cómo manejar. Alguien podría criticarme, pastor, ¿por qué te pusiste y le creíste? Bueno, cantidad de cosas me pueden decir, pero yo no sabía cómo manejarlo y lo único que sentí fue llorar y darle ese espacio para que adorara a Jesús. Y era que lo adoraba, no era cuento, adoraba a Jesús. Y comenzó a adorar a Jesús al punto que levantaba las manos y gritaba, Jesús, yo te amo. Wow. Decía, Jesús, te amo. Jesús, perdóname. O sea, expresaba su amor hacia Dios. Para mí es tan sorprendente que los hermanos lloraban, todos llorábamos, vivimos una experiencia, un promedio de 180 hermanos vivimos esa experiencia. Y en ese momento, cuando yo miro eso, ha pasado los 5 minutos. Y entonces, ha pasado los 5 minutos, entonces yo digo, se tiene que ir. Entonces yo le pongo la mano en el hombro y le digo, qué pena, te tienes que ir. Tienes que irte. No te puedo dejar más en estos cuerpos, tienes que irte.
Entonces se levanta y cuando se levanta me dice, ustedes son la iglesia del Señor. Así me dijo, ustedes son la iglesia del Señor. Amén. En ustedes está el poder, en ustedes está la autoridad. Amén, amén. Pero me llama la atención de que me queda mirando y llorando me dice, dile a Dios, dile a Jesús que me perdone. Dile a Jesús, tú que eres el pastor, dile a Jesús que me perdone. Dile que me perdone, que me dé la oportunidad, que me dé una oportunidad, pero llorando como un bebé y con una voz gruesísima. Y yo lo quedé mirando y me recordé lo que dice, creo que es Pedro, donde dice que no perdonó a los ángeles, sino que dice que los llevó a prisiones de oscuridad. Y eso dice la palabra, ¿cierto? Que no los perdonó. Y entonces yo le dije, no, para ti no hay perdón. El perdón es para los humanos, el perdón es para los vivos. Tú decidiste dejar tu lugar, tú decidiste seguir a Satanás, a Lucifer, tú decidiste dejar tu lugar de ángel y venirte detrás de Lucifer, y por esa razón tú no tienes perdón. Y comenzó a llorar y me dijo, sí, yo no tengo perdón. Me dijo, pastor, afuera me están esperando, no me va a ir bien, me están esperando, son muchos. Increíblemente, mucha gente, muchos buceteros, muchas personas que te seguían el caso, Sí, señor. llegaron a la iglesia. Y como la iglesia tenía era una malla, Sí. hasta el fondo, todos se pararon a mirar. Es decir, fue un testimonio para mucha gente en Buenaventura. Aleluya. Entonces, de un momento a otro, antes de irse, me dice, pastor, me vas a poner las manos y me vas a invocar el nombre y yo me voy porque ustedes tienen la autoridad. Y me dijo, pero antes de irme, y estaban los hermanos así, y señaló a los hermanos y comenzó a señalarlos así. Y me dijo, antes de irme, yo tengo que decirles que ustedes, que sí pueden adorarlo, no lo adoran. Esa fue la última palabra que me Jesús dijo. de Nazaret. Y me dijo, y ustedes que sí pueden adorarlo, no lo adoran. No, esos hermanos comenzaron a adorar a Jesús. Imagínense en esa situación, que nosotros que sí podemos, nosotros que nos Aleluya. postramos y nos encontramos con el Señor, en la casa, en la iglesia, en cualquier parte, en el carro, y nosotros que sí podemos, muchas veces no lo adoramos. En ese momento eso me hizo reflexionar a mí sobre de los cultos cuadriculados, los cuales nosotros tenemos. Esos cultos tan sencillos, esos Que cante cultos. dos coritos y ya. Y que cante dos coros y ya, y mucho, usted vino mucho, fue a escuchar la mucho. palabra. Eso. Ya, mucho. Y resulta que él habita en medio de la alabanza. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Cuánto dieran los demonios? Es más, si hubiera un evangelio para el infierno, Satanás y los demonios fueran los primeros en arrepentirse. Sí, señor. Fueran Eso los es verdad. primeros en Qué arrepentirse. fraso. Qué fraso. Eso es cierto, eso es cierto. Fueran. Uf. Fueran Claro. los primeros. Tremendo. Ellos se arrepentirían y se convertirían y nos predicarían el evangelio a nosotros. No lo enseñaría. Nos a lo vivir. enseñarían y nos dirían, sepan adorar a Dios, sepan servirle, sepan amarle. Y por eso cuando vamos a un culto tenemos que dar lo mejor. Amén, amén. Amén. Tenemos que Sí, señor. servirle, darle lo mejor, exaltarlo, Oh. darle tiempo a la alabanza, a la adoración. Entonces cuando eso pasa, él ya agacha la cabeza y me dice, pastor, ponga las manos sobre mí. Una cosa impresionante, una cosa tan dócil, que yo le pongo las manos y le digo en el nombre de Jesús te vas, pero yo le digo en el nombre de Jesús te vas, pero llorando, pero de la tristeza de saber que no tenía perdón. Y en ese momento yo, a como le invoco el nombre de Jesús, cae en el suelo y caen las tres niñas que quedan, más la otra que no estuvo en el culto. Porque me dan la información después, mire, a tal hora ya quedó libre, y fue a la misma hora que quedaron libres. Entonces sí era uno mismo que tenía las 5 niñas. Entonces queda libre, las 5 niñas quedan libres, y eso fue un boom en Buenaventura. Y al otro día hay una noticia, y me llama un diácono y varios hermanos, hermano, pongan la noticia en Televallarta, porque están diciendo que el sacerdote tal las liberó. Y cuando salgo yo y salgo por Televallarta y un título que decía el sacerdote, y me ponen otro nombre, el sacerdote no sé qué, liberó a las muchachas. Y yo dije, yo no soy ningún sacerdote, yo soy pastor de la iglesia pentecostal unida de Colombia. Bueno, soy sacerdote de Jesucristo, pero no Lo de hicieron la de Batola. Pero sí, yo no lo- de la iglesia que ellos decían. Soy sacerdote de Jesús, más no de Claro, ellos. ellos no iban a perder ahí su crédito. ¿sí? Claro. Iban a- Amén, amén. No, y luego me di cuenta que era de ellos la Televallarta. Ah, ok, Ah, claro, ellos iban a darle crédito a Obviamente, los cristianos. pero realmente fue Jesucristo que libertó. Amén, Amén. amén. No con agua bendita, no con cruces, fue Jesús en su poder y su Así autoridad es. Amén. que el mismo demonio reconoció. Mi pastor, usted cuando lleva a esas jóvenes a su iglesia, usted va con la mentalidad de, vamos a hacer todo normal y después del culto las libero, o usted dejó que él simplemente
No, yo no Dios. las llevé, yo no las llevé. Yo llevé a la muchacha a su casa y le dije a la mamá, le dije, si ustedes quieren que sea libre, llévenla a la iglesia. Porque nosotros no buscamos milagros, nosotros no buscamos liberar endemoniados, nosotros no buscamos esto. Esas señales nos siguen a nosotros. Amén. Entonces, fueron ellas las que llevaron a sus hijas allá. Y nosotros ni siquiera lo teníamos planeado, nosotros estábamos era adorando al Señor. Y pasó. Y pasó lo que tenía que pasar sin pensarlo nosotros. Wow, mi Sin pastor. pensarlo nosotros. Oiga, tremenda experiencia la que hemos escuchado esta noche. Aquí en este lugar, hermano, les cuento algo, se siente la presencia de Dios. Amén. En medio de este No, yo testimonio, estoy mal. créame que sentimos Sí, la que hablo en presencia lengua. de Dios. Yo sé que usted en su casa también la ha Oh, sentido, Dios mío. porque es algo que nos ha impactado. Realmente, yo cuando escucho ese testimonio de la boca de mi hermano Lincoln, la primera vez que lo escuché creo que fue en una iglesia, no sé si fue en Alboar, no recuerdo, pero me impactó. Y yo dije, eso es algo que realmente es es cierto. O sea, ellos esperan que nosotros adoremos a Jesús con el corazón, con el alma, y a veces nosotros nos olvidamos de eso, ¿cierto? Y lo que dice mi pastor es muy cierto, de darle esos cultos a Dios como por salir de paso, como porque tocó ir al culto, canten dos coritos, reciba la ofrenda, no se me pase 30 minutos y le doy y ya, y se acabó el culto. Y resulta que Dios está esperando que le demos una adoración genuina, sincera, una adoración sin límites, como lo Amén. decimos. Oiga, mi pastor, le envían un saludo por aquí muy especial.